Dice así la palabra del Señor en el versículo 11 en adelante, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, te damos tantas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por habernos salvado, Señor, y porque en esta noche podemos estar en tu casa, pero que en esta noche también nos estés hablando a lo profundo de nuestros corazones, revelando esa obra, la obra de Cristo que hizo por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar, y que hoy esto puede impactar nuestras vidas, nuestras mentes y corazones, Señor, y que nuestras almas puedan verdaderamente entender el sentido de la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Y a veces es difícil explicar la salvación cuando nunca fuimos al infierno, por ejemplo. Una vez una joven me decía: ¿cómo que hay infierno? Dice: ¿no es este el infierno? Ella pensaba que la vida era el infierno. Como estaba viviendo, para ellas esto era el infierno. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que el pecado hizo una división entre Dios y el hombre. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice: escuchen ahora, no es que el Señor se haya debilitado tanto que no puede salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escuchar cuanto claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El pecado produce la división del hombre y Dios. Dios es un ser 3 veces santo, es un ser perfecto, omnisciente, omnipotente. Dios es amor, su esencia es amor, y Dios es justo también. Así como ama, dice que castiga como castiga porque ama como ama.
Es un Dios de amor, pero es justo. Dice que no dejará pasar ninguna injusticia. Y creo que de esto nosotros sabemos bastante por las situaciones que nos tocan vivir muchas veces. Yo no sé si alguna vez te asaltaron o te robaron. Hoy escuchamos esto habitualmente y no solamente escuchamos que asaltaron, sino que mataron también. Y vemos a mucha gente pidiendo justicia. Vemos a mucha gente decepcionada por no tener justicia. Vemos a mucha gente frustrada con la injusticia o con la falta de justicia. Y cuando vemos esto, reclamamos justicia. Y creo que todos estamos de acuerdo que es necesario que haya justicia. No se puede vivir en una anarquía. Necesitamos que haya justicia, que el que hizo lo malo pague por lo malo. ¿Estamos todos de acuerdo? Es necesario que así sea. Y cuando vemos a Dios a través de su palabra, cómo Él se revela, porque Él se revela a sí mismo a través de la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios. Aunque muchos lo pintan de distintas maneras y se han formado millones de ídolos y de dioses ajenos al Dios verdadero, el único Dios verdadero se revela a sí mismo. Él se da a conocer a sí mismo. Y se da a conocer a través de la Biblia. Es la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios, es a través de las hojas de la Biblia. No hay otra forma de conocerlo. Todo lo demás es un invento del corazón del hombre y del mismo diablo. Por eso Dios también castiga a su pueblo por la idolatría, por irse tras dioses que no son Dios. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Y el único Dios verdadero se da a conocer. No, a pesar de que por mucho tiempo estuvo el mensaje del Evangelio escondido, no lo dejó escondido por siempre. Fue un misterio por mucho tiempo, pero este misterio fue revelado a través de los profetas, a través de los hombres de Dios que Él llamó, a través de su pueblo Israel, que también llamó para depositar su palabra y para que la den a conocer. Y a través de los siglos Dios se fue revelando, y hoy nosotros, en los fines de los siglos, podemos decir que conocemos a Dios a través de su palabra, a través del poder de su Espíritu Santo, que también lo hemos conocido a través de la palabra de Dios. En un momento Pablo le preguntó a unos hermanos si habían conocido al Espíritu Santo y le dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo, porque no conocían la palabra. Pero Pablo les pudo predicar, les pudo hablar y les pudo hacer entender y conocer que el Espíritu Santo también era real. Y así, cuando miramos a través de la palabra, vemos quién es Dios y cuáles son sus demandas. Él nos hizo, dice la Biblia que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso que no somos obra de la casualidad, ni siquiera de nuestra propia voluntad, a pesar de que la hayamos tenido aquellos que somos padres. Pero ni siquiera eso tiene que ver con la vida que Dios da. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dice la palabra de Dios que es el que hace justicia al pobre, al huérfano y a la viuda, al que tal vez nadie le quiere hacer justicia, pero Dios hace justicia. Creo que muchas personas tienen ese concepto porque lo han vivido en carne propia, que a la corta o a la larga Dios hará justicia. ¿Cuántas personas dicen, bueno, pero no se va a escapar de la justicia de Dios? Y es real.
porque Dios es justo. Porque tarde o temprano la justicia de Dios llegará. Nadie se burla de la justicia de Dios. Eso es muy real y lo puede decir una persona que no conoce a Dios también. Hay un chico conocido y dice, suele decir, los tiempos de Dios son perfectos. Y él no conoce al Señor. Y él dice, los tiempos de Dios son perfectos. Y vos le hablas de Cristo y te dice, no, yo no. Pero ¿y cómo sabés que los tiempos de Dios? Él lo ha vivido en carne propia. Él sabe, él ha podido ver que esto es así. Que llegan los tiempos de Dios. Que Dios es justo y que hace justicia debajo del sol. Y cuando estamos de acuerdo con esta justicia, porque en algún momento nosotros también la necesitamos, porque tal vez estamos reclamando por algo justo, pero que no nos dan cabida, no nos dan importancia a lo que estamos reclamando. Necesitamos que se haga justicia. Y Dios demanda de su creación también, porque Él nos ha creado, la adoración correspondiente. Dios es luz, Dios es espíritu, no es un ser humano como nosotros. Dios es espíritu y lo llena todo. Llena todo el universo. Dice la Biblia que en Él andamos, que en Él nos movemos, que Él está arriba, está aquí, pero está debajo también. De ninguna manera podemos escapar de Dios. Cuando leemos el libro de Jonás y lo vemos a Jonás queriendo escapar de Dios y sintiendo esa frustración de que es algo imposible poder escapar de la presencia de Dios. No hay forma de poder escapar. Es más, la Biblia dice, ya previendo a lo que iba a ser el hombre, dice, aunque te encalamares entre las estrellas. Uno pensaba en el tiempo que se escribió esto, ¿cómo el hombre va a ir a las estrellas? ¿Cómo el hombre puede ir a la luna? Esto es una cosa de loco que dice la Biblia esto. Dice, de allí te tomará mi mano y te hará descender. O sea, no hay parte de donde se pueda escapar de Dios. Dios es perfecto, Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede. Y entonces cuando vemos la perfección de Dios, cuando vemos la santidad de Dios y cuando vemos la demanda de Dios y que Él nos hizo para adorarle y para que la imagen de Él se vea en nosotros, para que la gente pueda decir, al vernos a nosotros, ver de alguna manera el reflejo de Dios. Pero vemos en el mundo que esto no es así. Vemos que la imagen de Dios está distorsionada. Dice la Biblia que cada uno se alejó por su camino y cada cual hizo de su vida lo que mejor le pareció. Y cuando el hombre decidió alejarse de Dios, allí en el huerto del Edén, ahí comenzó esa división entre Dios y el hombre. No hay manera de poder reconciliarse, no había forma de poder reconciliarse con Dios. No había forma porque Dios es justo y hace falta que se pague el precio de la deuda. Yo no sé si alguna vez tuviste una deuda con un banco. Viste que son buenos los del banco, ¿no? Un día te mandan una carta y dice, quédese tranquilo, que ya la deuda que usted tenía fue saldada. Si alguien recibió esa carta, por favor, venga acá y cuéntelo. No se haga ningún problema, mire, quédese tranquilo, sabemos que está padeciendo por esto, quédese tranquilo, infórmele a su familia que ya a partir de hoy no es más deudor. Es decir, ¿por qué no gasté más? Pero eso ni en los mejores sueños, yo creo que ni soñarlo. Una vez prestamos un
prestamos un cheque. Estoy hablando, qué sé yo, hará 25 años atrás, ¿no? 25 años atrás. Prestamos un cheque, mala decisión. Y era bastante dinero. Y no lo pagaron. Y ahí nos cerraron la cuenta del banco, pero se nos vino, porque no teníamos para levantarlo tampoco. Y se nos empezó a hacer una deuda enorme y teníamos que pagar mensualmente por 18 meses $750. Saque la cuenta. $750 por 18 meses. Yo me acuerdo que cuando firmé eso, que lo fui a firmar allá en Cerrito y casi Santa Fe, que estaba el Banco Buenaire en ese tiempo, cuando lo fui a firmar y me tomé el subte, no quería salir más del subte. Quería que la tierra me trague y quedarme ahí abajo, no quería salir. Porque sabía que cuando salía del subte tenía que ver cómo hacía para pagar esa deuda. Pero era impagable. Las veces que tuvimos que refinanciar, porque jamás el banco nos mandó una carta diciendo, mire, la verdad, me acuerdo que ese día que fui a firmar yo lloraba. Y encima que lloraba yo de la impotencia, porque me sentía impotente frente a la situación, me dice, bueno, algo mal han hecho. O sea, no. Y sí, tenía razón el tipo. Pero no hubo misericordia, no hubo compasión de la situación, no hubo compasión. Dios, en su amor tan grande, vio al hombre en esta situación y decidió pagar él mismo la cuenta. Que él mismo demandaba. El mismo que demandaba, pagó la cuenta. Y esto nos cuesta entenderlo porque no lo vemos la imagen esta en el mundo. No es algo que lo podamos ver y podamos estar familiarizados con esto. Romanos 3, 21 al 23 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios es justo y tenía que hacer justicia, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Había que pagar. Dios, no, siendo justo, no puede declarar a alguien inocente si no pagó la deuda. Dios no puede hacer la vista gorda. Dios no puede, siendo justo y perfecto, no puede decir, bueno, vos pasá y hacé de cuenta que no mires para acá que yo no vi nada. ¿Estamos acostumbrados a esto en nuestro país o no? Yo no vi nada, ¿eh? Si te preguntan, yo no vi nada. ¿Te piensan, se imaginan a Dios en esta postura? ¿Se imaginan a Dios diciendo, mira, lo hago por vos? ¿Me lo llega a venir a pedir aquel? De ninguna manera. Pero vos me caes bien. ¿Se imaginan a un Dios con estas características? Primero y principal, que la Biblia no revela que Dios sea así. Y segundo, que tampoco nos favorecería que sea un Dios así, porque si le caemos mal, ¿qué pasa? Si le caemos bien, perfecto. Yo como, si le cayó bien al policía, y si le cayó mal, adentro. Dios
tenía que recibir el pago por nuestros pecados. El pecado ofende a Dios. El pecado ofende la santidad de Dios. Porque Él nos creó para su gloria y para su honra. Y si usted cree algo para usted, ¿qué pasa si usted cree algo para usted y mañana se le revela eso que usted creó? ¿Qué pasa? Acá hay una... No conozco los oficios de todos, pero está la hermana Mónica André, que está allá atrás, que hace muñecos. No me pagó para que la promocione, le aviso por las dudas. Pero hace muñecos, hermosos muñecos. Yo me imagino que si un día, ¿tiene alguno en su casa todavía, hermana? ¿Tiene algunos de esos muñecos que usted hace en su casa? Mire si un día se levanta y se le revelan. Y le dice, Mónica, nos vamos. Dice, ¿qué nos vamos? Quédense acá. Si yo les pagué la lana. Lo hice a la forma que yo quería para adornar mi casa. Punto. Usted se queda ahí. No quedamos nada. Nos vamos, ya decidimos. Y uno lo piensa de esta manera y dice, pero bueno, y eso es lo que hicimos nosotros con Dios. Es exactamente eso. Cuando tomamos las decisiones nosotros por nuestra cuenta, es lo que hacemos con el Señor. Ni más ni menos. Porque Él nos dio vida y nos dio libre albedrío, que es un milagro que nosotros podamos decidir. Y podemos decidir bien y nos dio la posibilidad de elegir mal. Veo que uno dice, ¿y para qué? El diablo, ¿y para qué? Vos podés elegir. Porque si te da libre albedrío y no puedes elegir a nada, ¿para qué tener libre albedrío? O sea, no tiene sentido tener libre albedrío. Si yo ya sé que tengo que elegir el bien, puedo elegir el bien, no tengo otra opción. Pero el Señor nos da libre albedrío porque podemos elegir. Y hemos elegido mal. Y el Señor tenía que recibir el pago. Y su Hijo Jesucristo vino a pagar la deuda que nosotros habíamos contraído por nuestros pecados. Y descendió al mundo en forma de hombre. El Dios Espíritu se vistió de hombre. ¿Saben qué humillación para Dios vestirse de hombre? Porque para la deidad, decir hombre es decir ¿qué? Desobediente, pecador, blasfemo. Eso es para la deidad el hombre. Pero sin embargo, Él se vistió de hombre porque tenía que tomar un cuerpo humano para pagar, para ir a la caja y pagar la deuda. Pero a la vez tenía que ser perfecto. Por eso que Él no nace de voluntad de hombre, sino que el Espíritu Santo pone la persona de Jesús en el vientre de María. Porque no podía venir por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pero a la vez tenía que tener un cuerpo humano para sufrir como nosotros sufrimos y para vivir la vida que Dios quería que Él viva y que nosotros vivamos en su cuerpo, pero a la vez, después de haber cumplido con la voluntad de Dios, al pie de la letra, porque dice que Cristo fue sin pecado, poder ir a la cruz y morir en la cruz, recibir todo el castigo, cada golpe que Él recibió era los golpes que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Dice que fue tan grande el castigo que se desgarraba su carne.
porque lo laceraron y lo castigaron. Los judíos castigaban y laceraban a un reo hasta 40 veces menos una, 39 veces. Pero los romanos sin límite. Y muchos morían cuando eran lacerados. Ese castigo que él recibió, injusto porque él no hizo nada absolutamente para merecerlo. No estaba pagando por su pecado, sino por el nuestro. Es como cuando alguien toma realmente tu lugar en la vida y decide pagar la deuda que vos debes. Y Cristo, al descender y al vivir en este mundo, al padecer en esta vida, porque tuvo que sufrir, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y entregó su vida en la cruz, y cuando entrega él su vida en la cruz dice, consumado es, pagado está. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Jesucristo te libra de tus pecados pasados, presentes y futuros. Te libra del mismo infierno. Y te da la bendición tan grande de vivir ahora con Cristo. Y de vivir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en lo que hemos compartido en esta noche, dice, y por todos murió, el versículo 15, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso comencé diciendo que nadie fue al infierno para decir, pero no hay peor infierno que la ausencia de Dios. La oscuridad, ¿sabes lo que es la oscuridad? La ausencia de la luz. Cuando llega la luz, ¿qué pasó con la oscuridad? ¿Sabes lo que es el infierno? La ausencia de Dios. No hay peor infierno, y el hombre vive hoy en este tiempo en el infierno de su propia concupiscencia. Sin Dios, dice la Biblia, sin paz y sin esperanza. Cristo vino a tomar nuestro lugar, a morir en la cruz, para volver a reconciliarnos con Dios. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios, hoy podemos tener reuniones de oración, porque Él nos escucha. Él le decía a su pueblo que se había enemistado con Él, no es que no puedo escucharlo porque su pecado ha hecho una división. Pero Cristo vino y pagó el precio, fue justo. Por eso que habla de la justicia de Dios. Por eso que dice que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y es como que no entendemos, pero si es que pequé y ahora vengo arrepentido, sí, vengo arrepentido, pero ¿y el castigo? Es que ya cayó sobre Cristo el castigo. Todo ese castigo cayó sobre Él. Todo ese dolor que Él sufrió en la cruz fue colgado en el madero. Muchos no resistían, le levantaban los brazos justamente para que le cueste respirar. Muchos morían antes de ser clavados, porque estaban un tiempo ahí en la cruz, hasta que después con una lanza le rompían las piernas, terminaba de caer y ese era el golpe final de la muerte. Pero Cristo no tuvo que pasar por eso.
A él dice que ningún hueso le iba, dice el Antiguo Testamento, que no le iba a ser roto ningún hueso, y a él no le tuvieron que romper ningún hueso, porque antes de que los soldados romanos le rompan los huesos de sus piernas, él dijo: consumado es, y entregó su espíritu al Padre, porque dijo: ninguno me quita la vida, sino yo pongo mi vida. Nadie mató a Jesús. Él puso su vida por nosotros. Él entregó su vida en la cruz para que nosotros podamos hoy ser conscientes de que nuestros pecados han sido saldados, han sido pagados y Dios aceptó el precio. Aleluya, bendito sea tu nombre. El Señor aceptó el pago. Se acreditó el pago en nuestra cuenta. Y dice entonces, para que los que vivan, ya no vivan para sí. No es justo que vivamos ahora para nosotros, para nuestros placeres, porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, para que hoy nos reconciliemos con Dios. No podemos ser tan ingratos. Lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra propia vida a aquel que entregó primero su vida por nosotros. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿si está dónde? En Cristo. Por eso que la única manera de salvarnos es a través de Cristo, es creer en Él. Y creer en Él es creer en Él. Es creer en lo que Él dice. Es creer en lo que Él enseña. No es solamente una cuestión mental, sino es una actitud frente a Cristo. Él no fue a la cruz en una actitud mental. Él fue realmente a la cruz y Él pagó realmente y sufrió por nosotros. Por eso que el aceptar a Cristo no es repetir una oración nada más, sino que recibir a Cristo es recibirlo en tu casa, acá en tu casa. Y es darle lugar en tu casa, en tu vida, y empezar a vivir para Él y seguirle a Él. De modo que si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es de tu vida hasta hoy? Tal vez hoy tu propia vida está en delitos y pecados. Tal vez hoy sos consciente de tu miserable vida que llevas y que sabés que no calificás. Pero también tenés que entender que si estás en Cristo sos nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas son las que pasaron a partir de ahora. De cuando recibís a Cristo en tu corazón. De cuando decís: Señor, quiero seguirte. Señor, quiero seguirte. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios, no de nosotros. Él quiso salvarnos. No hay nadie que pueda salvarse por sí mismo. No, lo que pasa es que yo estaba buscando a Dios. ¿Qué va a buscar a Dios vos? Y yo tampoco. Vine porque estaba enfermo. Y cada uno viene por una situación o por otra. Pero son los planes de Dios porque Él se propuso. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió con Él mismo. Él sacó su chequera y dijo: acá está el cheque que necesitan. Jesucristo vino y descendió a este mundo y vivió. Por eso que el diablo fue vencido en la cruz. ¿Por qué? Porque el diablo tuvo que observar. Por eso que no te puede venir a acusar el diablo a vos cuando estás en Cristo. Porque observó con sus propios ojos que el hombre vivió, la simiente del hombre vivió justamente en este mundo y que pagó el precio. Jesús le dijo:
a Juan el Bautista cuando fue a ser bautizado por él. Y Juan el Bautista le dijo, no, tú vienes a mí, no, yo necesito que vos me bautices a mí, Señor. Le dijo, no, Juan, necesitamos que se cumpla toda justicia. No podemos ir con un conocido, no, porque tengo una palanca, no puede haber palanca. Tengo que ir yo y morir en la cruz. Tengo que entregar mi vida. Tengo que entregar mi vida para que la humanidad pueda ser salva. Y el diablo observó todo eso y dice que Cristo los exhibió públicamente, venciéndolo en la cruz. Aleluya. Y Él nos ha dado vida, dice la Biblia. Y vida en abundancia. Por eso es que si hoy vos no estás gozando de esta vida, querido, metete en Cristo. Porque Él murió para darte paz, gozo. Eso está en Cristo. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si vos no estás disfrutando de eso, es porque estás andando en tus caminos todavía. Porque estás haciendo tu voluntad. Pero en Cristo, en el que murió en la cruz y en el que se levantó y el que dejó la tumba vacía, hay paz, hay gozo, hay perdón, hay felicidad. Hay planes, hay proyectos, hay bendición. No solo para vos, sino que dice la Biblia, te bendeciré y serás de bendición. Ya te empezás a olvidar de todos tus problemas. Estás siempre metido en tu problema. Bueno, ahora, ¿estás dispuesto a salir de tus problemas? El Señor te recibe con los brazos abiertos. Te recibe con los brazos abiertos, pero tenés que entregar tu vida. No, pero pastor, yo tengo muchos pecados, pero justamente Él murió por tus pecados, por todos, pasados, presente y futuro, por todos tus pecados. Hoy, el que está en Cristo, el que verdaderamente está en Cristo, y peca, ya no deliberadamente, sino que peca por yerro, sufre las consecuencias momentáneas, pero no eternas, porque Él ya pagó la deuda eterna. Si en esta noche decidimos de todo corazón estar en Cristo es estar en Cristo, es vivir para Cristo. Pero pastor, yo no quiero ser pastor. Esto es para los pastores. Eso es para los pastores que vivan. No, es para todo aquel que en Él cree. No importa lo que seas, vos sos de Cristo o no sos de Cristo. No hay una clase media en el cristianismo. No, yo soy cristiano de clase media. No, ¿cómo cristiano de clase media? O sos cristiano o no sos cristiano. No hay una clase media. No, pero soy de la clase media acomodada. No hay una clase media acomodada en el cristianismo. ¿Somos o no somos? Porque Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. No hace distinción. Por eso es que si en esta noche vos te animás a entregarle el corazón al Señor, a decir, Señor, te recibo, pero te recibo en mi vida. Te recibo en mi vida, en mi casa. Te abro las puertas de mi casa, Señor. Quiero que gobiernes mi casa, quiero que gobiernes mi trabajo, quiero que gobiernes mi familia. Si sos varón, quiero que gobiernes mi familia. Si sos mujer, Señor, quiero que gobiernes también mi vida para poder ser la ayuda idónea de mi esposo. Para esto vino Cristo, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso es que esto es duro para nosotros, porque te cuesta la vida, no te va a costar menos que la vida. Porque Él entregó su vida y Él quiere que le entregues vos tu vida, porque es justo, porque Él murió para redimirte. Y volvemos a la hermana Mónica. Un día pasa la hermana Mónica por algún negocio y los ve a todos sus muñecos ahí en el negocio. Oh, acá estaban estos sinvergüenzas que se escaparon. Va, pregunta el precio y le dicen 30.000 pesos por todos.
Y la hermana Mónica saca los 30.000 pesos y dice, la verdad que son míos, yo los amo, los quiero y los quiero. Y paga el precio. Y los recupera. Bendito sea el Señor. Él pagó el precio por nosotros. ¿Cómo nos vamos a rendir a sus pies? ¿Cómo nos vamos a entregar su vida, nuestra vida, si Él entregó la suya primero? Y a cambio de esto, Él nos da la vida eterna. Pero esta vida eterna la empezamos a vivir a partir de hoy. Y esto es lo más grandioso, porque podemos ahora empezar a disfrutar de la paz y de la bendición que conlleva poder estar reconciliado con Dios. Ahora hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, justificados. Justificados, ¿sabe qué quiere decir? Cuando creemos en Cristo y cuando le seguimos, somos declarados por Dios justos. Por eso que cuando el diablo va a acusarnos, porque cada tanto el diablo va y nos acusa. Dice que es el acusador de los hermanos. Por eso cuando te manda una macana, va enseguida y le dice a Dios. ¿Y? Así le dijo con Job. ¿Y? Sí, pero Job teme a Dios de balde, ¿no? Así lo que pase por problemas vas a ver cómo te va a maldecir también. Pero cuando el enemigo viene, ¿sabes lo que le muestra el Señor? La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya la deuda está pagada. Andate, Satanás, andá a acusar a otros. Por eso que hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido declarados justos. Y aunque a vos te cueste, por eso que vos tenés que perdonarte también, querido. Tenés que perdonarte. Dejá de condenarte si el Señor te declaró libre. Si estás en Cristo, estás libre. Si estás en Cristo, estás perdonado. Pero es necesario que entiendas que el perdón de Dios es tan maravilloso y tan perfecto que no lo vas a poder comprender. Dice que el amor de Dios no lo podemos llegar a comprender.